Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Buenas noches en Europa y bienvenidos a esta mesa número 16 sobre dogmática penal. En mi opinión, una de las mesas que van a honrar a la memoria de nuestro homenajeado principal. Me refiero a mi padre, al doctor Carlos Daza Gómez. En el marco de este segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, hemos tenido la oportunidad de ver diversas conferencias magistrales, diferentes homenajes a destacadas y destacados maestros y mesas de análisis sobre diferentes tópicos, sobre diferentes temas que han sido de interés de todos ustedes. No podemos dejar de lado, cuando hablamos de derecho penal, el conocer cuál es la base dogmática, cuál es la forma en la que interpretamos las normas y el análisis que tenemos que realizar sobre los delitos. Y hoy para mí en particular estoy muy contento porque quienes participarán en esta mesa han sido discípulos o han trabajado muy de cerca con el doctor Carlos Daza Gómez. Entonces van a poder aprender mucho sobre los temas que aquí se escucharán. Y bueno, para continuar con estas ponencias, sigue el doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz. Si me permiten, les extenderé su perfil profesional. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de mención honorífica especial. Además, cursó el posgrado en la Universidad de Sevilla, España, así como diversos diplomados a nivel internacional. Es egresado de la Academia del FBI con sede en Cuántico, Virginia, en Estados Unidos, en los cursos especial para investigadores mexicanos, análisis del crimen violento, así como técnicas de investigación para delitos financieros y bursátiles. Ha sido alumno del profesor doctor honoris causa Gunther Jacobs dentro del Diplomado Funcionalismo Normativo, el Pensamiento Filosófico Jurídico Penal de Gunther Jacobs, alumno del profesor doctor honoris causa Bert Schulman dentro del Congreso Internacional Política Criminal y Dogmática Penal en el contexto internacional y nacional. Además, es catedrático de diversas universidades, escuelas e institutos del país y de Latinoamérica, conferencista en temas relacionados con el sistema penal, procesal penal, seguridad pública y justicia penal, así como política criminal, justicia de adolescentes, sistema penitenciario, sistema acusatorio y juicios orales. Ha sido reconocido con excelencia académica por la cátedra impartida en la Universidad La Salle en la Ciudad de México, así como en el Centro Universitario UNIM y en la Universidad Humanitas. En el año 2019 fue galardonado con el reconocimiento Águila, una de las más altas distinciones que se concede a los académicos, investigadores, estudiantes nacionales y extranjeros, por su conocimiento y compromiso en pro de la educación en reciprocidad a su esfuerzo, trayectoria y liderazgo. Fue designado miembro ad honorem del Consejo Consultivo de la Facultad Interamericana de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados con sede en México, y actualmente se desempeña como director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados. Doctor Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Ya de tanto que comentaban, ya no sabían de quién hablaban. Y bueno, pues para mí representa un verdadero honor encontrarme nuevamente compartiendo las aulas y la práctica en mi querida Facultad de Derecho de la UNAM. Regresar nuevamente y intervenir, participar en este congreso de tan alto nivel para mí es un gran honor. Máxime compartir esta mesa con grandes juristas, como ya los han escuchado, y principalmente ante ello que son discípulos del doctor Carlos Daza Gómez, mi querido hermano cultural, mi familia, mi mentor, mi guía, mi maestro. Déjeme decirle que yo soy una gran formación del doctor Daza Gómez en todos los aspectos. Primeramente, él me tituló, me indujo a la maestría, continuar estudiando, me llevó a España, me enseñó a litigar, me indujo a la cátedra, y bueno, pues como se dan cuenta, soy una formación total de Carlos Daza Gómez. Agradezco a Carlos Daza Zaragoza haberme hecho la invitación para poder platicar de estos temas que, sin demeritar las mesas anteriores que han sido brillantes, que les hemos estado siguiendo, esta sería una de las más representativas del pensamiento jurídico, filosófico y penal de Carlos Daza Gómez. Él gustaba mucho de la dogmática, de esos temas interesantes, de esos tópicos penales que producían cierta inquietud en su mente para poder
aportar a la ciencia jurídica, como lo hizo con tantas y tantas generaciones y con tantas y tantas obras. Es por ello para mí un gran honor participar en este evento en memoria de mi querido hermano, de mi querido amigo, mi querido maestro, para poder discernir sobre temas que desde luego, como ya lo han escuchado ustedes, son temas que él gustaba y que manejaba completamente y que, bueno, a final de cuentas, se nota en nosotros, sus discípulos de esta mesa, la mano de él para seguir trabajando y no dejar que su legado cultural desaparezca, sino lejos de eso, fomentarlo, incrementarlo y luchar para que sus principios sigan adelante. Y yo no veo por qué, digamos, que tardará muchos años en que esto se presente. Esto tendrá que ser inmediato si nosotros atendemos a la realidad social y a las posturas jurídico-penales que hacía Daza Gómez en estos temas. Es importantísimo que nosotros ya retomemos esas posturas correctas de la dogmática jurídico-penal. Ya lo comentaban, precisamente por eso es dogmática, por eso es una dogmática, por eso son dogmas, porque un dogma se observa porque se observa, es de obligación, es de obligatoria observancia de esos principios dogmáticos. Por eso son dogmas, principios fundamentales de la doctrina, de la teoría, que tienen aplicabilidad en una práctica. Ya lo comentaban hace unos momentos Oscar, que efectivamente decía Daza Gómez que todos estos principios dogmáticos tienen que ser aterrizados en la práctica, en nuestros haceres cotidianos laborales, y que únicamente necesitamos conocerlos adecuadamente. Necesitamos trabajar nosotros de manera correcta para poder ser y dar a la teoría, al derecho, la dimensión y el nivel que requiere. Necesitamos estudiar y reflexionar. A mí, derivado de todo este convivencia que tuve con Carlos Daza en el trabajo, en la academia, en la familia, en las cuestiones personales, en las aventuras de amistad que vivimos, me influyó mucho en esta cuestión de la imputación objetiva, que es un tema por demás apasionante y que él disfrutaba demasiado. Y de ahí que yo pueda entonces, que me haya surgido esta idea de hablar de la imputación objetiva, participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida. Tema que desde luego Enrique Guimbernat maneja en un artículo y que posteriormente fue también expuesto por el doctor Luzón. Son temas de demasiada importancia que requieren de mucho más tiempo y análisis y de ahí también mucho sustento académico, dogmático para poder hablar y manejarlos. ¿Y a qué me refiero? Esto, como lo podemos analizar desde el mismo título de la plática, hacemos referencia a participación. Si nosotros entendemos, y para sustentar un poco los principios de Daza Gómez, debemos entender que la participación es una cooperación dolosa, ojo, dolosa, en un delito doloso ajeno. De ahí que entonces de entrada no nos dé pauta una participación culposa, porque se habla de una cooperación dolosa. Ya llama la atención su obra de imputación objetiva en la participación y tentativa culposa, que dicen o comentan que no se presenta en nuestra sociedad, en nuestro acontecer cotidiano. Yo difiero muchísimo de eso. Difiero mucho de eso porque estos hechos se presentan constantemente. El hecho de que no lo tengamos nosotros legislado, que no nos animemos a legislarnos, no implica que no acontezcan en la sociedad. Es momento de que reflexionemos para considerar y tomar en cuenta todos estos elementos que se están presentando en sociedad y tutelarlos. Esas participaciones culposas. Tan es así que ese es el título de esta plática. Esa participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentidas. ¿Y por qué hablo de tener unos conocimientos previos a ello? Necesitamos conocer autoría y participación para poder hablar de estos conceptos, porque hablamos del autor y vamos a hablar de la parte de la participación, de los inductores, etcétera. Y esto nos llama a la reflexión. Primeramente, y partiendo de los principios de Jacques Derrida, de constructivismo,
debemos entender que debemos acabar con esos principios que nos han regido y entonces destruirlo para volver a edificar otras posturas. Y dentro de eso entra la postura de Daza Gómez y lo que yo estoy comentando. ¿Por qué? Hemos tenido ese mal tratamiento o esa mala concepción de adoptar conceptos que no tienen nada que ver con nuestra dogmática. Hablar de autoría y de participación es de hablar de las formas de intervención en el delito. No podemos hablar de participación y englobar todo lo que es la autoría y lo que es la participación. No, esas son formas de intervención, por un lado, porque lo utilizamos indistintamente intervención como participación. Y al momento que nosotros hagamos de referencia a la participación, desde luego lo estamos mandando a un comportamiento accesorio. Porque para que exista una participación, debe de prevalecer primero un actor, una acción, un autor, que es el protagonista, es la figura principal del hecho delictivo. Es el que realiza, ojo con esto que voy a comentar. El autor es aquel que realiza de propia mano, materialmente, de manera directa, la ejecución del hecho. Él interviene en su realización de propia mano. Entonces, hemos adoptado una moda que nada tiene que ver con nuestra dogmática de hablar del autor material. Ese mal llamado, desde mi perspectiva, autor material, nos refiere a una teoría que efectivamente, una corriente dogmática que existía por los años 30, que dejó de existir en los años 30, y lo seguimos manejando. Y ahora, bueno, en algunos de los libros hemos encontrado el concepto de autor directo, de autor inmediato, etcétera. Pero yo también creo que debemos de quitar esos conceptos. Si ya entendemos que el autor es aquel que realiza materialmente el hecho de manera directa, de propia mano, es redundante decir, porque ya ni entra dentro de nuestra dogmática, pero también inclusive autor directo, porque lo realiza de manera directa. Entonces la denominación correcta debería ser autor, lisa y llanamente. Dejémonos de autor material, porque sería tanto como un pleonasmo, hacer referencia a ello. Y ojo, insisto, debemos de partir de ese deconstructivismo que nos habla Jacques Derrida, para poder entonces edificar nuevos conceptos. Debería de ser únicamente autor, y ya con eso sabemos perfectamente que él fue el que lo realizó materialmente, el que lo hizo de manera directa, de manera personal, etcétera. Y entonces poder tener clara esa situación, esa concepción de los conceptos dogmáticos correctos y adecuados que debemos utilizar. Por otra parte, es bien sabido, debemos de entender que todas estas formas de autoría se rigen por las teorías del dominio del hecho. Si bien es cierto, esas teorías del dominio del hecho para la autoría es el dominio de la acción, para la coautoría es el dominio, para la autoría mediata es el dominio de la voluntad, y para la coautoría es la teoría del dominio funcional. Todas son teorías del dominio. No podemos entonces nosotros encasillarnos solamente en tratar dominio funcional del hecho cuando se hable de coautoría, porque la teoría del dominio del hecho rige para las formas de autoría. Autoría mediata y coautoría. Insisto, para la autoría, la teoría del dominio de la acción; para la coautoría, la teoría del dominio funcional del hecho; y para la autoría mediata, la teoría del dominio de la voluntad. Esto nos va a ayudar muchísimo en ese contexto. Y ya entonces, entendiendo esos principios de autoría, para poder después pasar a la participación como una forma de cooperación dolosa en un delito doloso ajeno, pues bueno, se nos podrá facilitar porque estamos hablando de participación y no pensar que estamos haciendo participación en un claro supuesto de una forma de intervención en términos genéricos. No, nos estamos refiriendo a esa participación como una cooperación en un delito doloso ajeno. Pero aquí en este rubro de la autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro, pues vale la pena primero hacer ese planteamiento de lo que es la problemática, de lo que es primeramente la autopuesta en peligro consentida. ¿Qué podemos entender entonces como una autopuesta en peligro consentida? Desde luego que eso lo vamos a entender cuando la víctima se coloca por sí sola en una forma de riesgo. Él decide libre y voluntariamente colocarse en esa forma de riesgo.
y asume, por tanto, las consecuencias de ese comportamiento. Él puede elegir de enfrentar o no enfrentar ese riesgo, y en esas condiciones, pues para su comportamiento no va a operar excluir la responsabilidad del autor. Es decir, la víctima con su propio comportamiento da pauta para que la consecuencia lesiva le sea imputada. Casos en los que la forma de explicar no es la desgracia, sino la lesión de un deber de autoprotección, incluso la propia voluntad. Él mismo origina esas infracciones de los deberes de autoprotección. La voluntad, que aquí se agrupa, se va a entender en una denominación de acción a propio riesgo. Es decir, el mismo sujeto decide colocarse en esa posición de riesgo. No hay nadie quien lo influya, no hay nadie quien le determine, no hay nadie quien lo coaccione. Él asume ese propio riesgo. Primera parte. Por lo que hace a la heteropuesta en peligro, vamos a entender que en estos supuestos la víctima acepta el riesgo de daño a sus bienes jurídicos protegidos. Enfrenta ese riesgo, pero ojo, aquí es un tercero, el que como autor, derivado de su actuar culposo o imprudente, ocasiona la muerte o lesiones de aquel. ¿Por qué hago referencia a culposo o imprudente? Porque todavía en algunos estados los códigos penales tutelan ese actuar. Hablan del actuar doloso y el actuar imprudente, y todavía algunos preterintencionales. Entonces no podemos ceñirnos nada más a lo que nos refiere el Código Penal Federal o nuestro Código Penal de la Ciudad de México, sino también contemplar las diversas legislaciones que obran en nuestros estados. Bien, entendidos los conceptos de autopuesta y heteropuesta en peligro, es necesario hacer una reflexión sobre esto. Insisto, no va a ser insuficiente el tiempo para poder desarrollar completamente la problemática de la autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida. Pero lo que quiero es únicamente llamar la atención y que reflexionemos sobre estos puntos y, bueno, crear más dudas para que entonces podamos acudir a las fuentes y seguir estudiando este tema. Entonces, la problemática radica en esta situación. La problemática en cuanto a la participación en una autopuesta en peligro se plantean en dos casos hipotéticos. El primero, el sujeto, un dealer que vende droga al drogadicto, al adicto. Este drogadicto va a preparar la droga, la mete en una jeringa, se la suministra y con posterioridad fallece debido al alto grado de pureza de la droga. Esta circunstancia de alta pureza de la droga, desde luego que era desconocida tanto por el vendedor, pues como por el comprador. Primera hipótesis. Segunda hipótesis. Un conductor reta a otro automovilista a competir con él en una carrera clandestina. En el trayecto de la carrera, muere o resulta lesionado el segundo, la persona que fue retada, en el trayecto de su propia actividad culposa. Y de esto tenemos muchos ejemplos. De hecho, de esto lo tenemos a diario. Ustedes recordarán, hace poco se presentó un evento en la carretera, en la autopista Cuernavaca, en donde unos motociclistas tuvieron accidentes, pero en una entrevista, una persona, un joven es entrevistado y dice que en la caseta encuentra con el motociclista, se empiezan con actos propios de retarse y comienza una carrera. Y narra el automovilista, dice, hay un momento en donde yo lo pierdo, yo ya no supe de él, pero ahí se retaron. Ahí se retan a participar en esa carrera. Entonces ahí y posteriormente encuentran adelante al motociclista que se estampó con los vehículos y falleció. Y también hay actualmente, y que llama mucho la atención en jóvenes, el reto llamado blackout o el reto del apagón, en donde dos personas se retan a asfixiarse, cada uno por su propia cuenta, se empiezan a asfixiar hasta que entonces empiecen a perder el conocimiento y se suelten y según ellos vivan experiencias. Aconteció ya que dos jovencitas se retan y una de ellas ya no puede reaccionar y fallece, atendiendo a los retos. Esas son las partes de autopuesta en peligro, en estos casos hipotéticos, planteamiento del problema. Entonces, aquí debemos entender que si la muerte o lesiones sufridas por la víctima
se le deben de imputar a quien generó la autopuesta en peligro. ¿Quién la genera? ¿Quién reta a la carrera o quien vende la droga? Entonces, a estas personas se les debe de imputar objetivamente la realización de ese resultado, muerte o lesiones. Es decir, entonces, vamos a ver si en este supuesto del vendedor de la droga o al que desafió al automovilista, por su propia acción culposa de la víctima, excluye de la responsabilidad de la imputación objetiva del resultado a quien imprudentemente, desde luego, o culposamente, dio origen a que el sujeto pasivo se sometiera voluntariamente a una situación de riesgo. Ahí es entonces quien genera esa situación de riesgo. En la problemática en cuanto a la heteropuesta en peligro consentida, al igual que en la autopuesta, la víctima acepta también ese riesgo de lesión. Pero, a diferencia de la heteropuesta, es un tercero el que como autor, y ojo, no digo autor directo, no digo autor material, a que como autor, ya sabemos que él lo ejecuta, o de manera directa, personal, material, priva de la vida o lesión a la víctima, quien es consciente y asume el riesgo de afectación para su vida o su integridad física, al que el tercero o el conductor lo está sometiendo. Es decir, el sujeto se coloca en una posición de riesgo, pero es un tercero el que ocasiona la afectación al bien jurídico tutelado. Ejemplo de esta heteropuesta en peligro. Lo tenemos en los casos de las escuelas de manejo, en donde el instructor, que consciente que quien va a solicitar el servicio de que le enseñen a manejar, pues desde luego no sabe conducir, no tiene licencia para ello, y aún así, bajo todas esas condiciones, lo coloca al frente del volante del vehículo, sabiendo que no sabe manejar, y aún así lo sienta en el volante y él se sienta en el lado del copiloto. Y a consecuencia de una maniobra imprudente del conductor, se ocasiona un accidente de tránsito en que el instructor pierde la vida o resulta lesionado. Ahí, desde luego que el instructor sabía perfectamente que el sujeto a quien estaba dejando en el volante no sabía manejar. Él mismo se coloca en esa posición de riesgo. Él acepta esas condiciones o esas consecuencias que pudieran suceder derivado de esa inexperiencia del conductor. Entonces, aquí lo que plantearía nuevamente la pregunta es de si esa aceptación consciente del peligro por parte del acompañante o del instructor excluiría, por ausencia de imputación objetiva, la responsabilidad del conductor por un homicidio culposo. Para ello es importante, para resolver estas problemáticas, es importante distinguir entre la participación en una autopuesta en peligro y la heteropuesta en peligro consentida. ¿Por qué? Porque independientemente si la hetero o la autopuesta en peligro deben recibir o no el mismo tratamiento jurídico penal, en la dogmática más relevante, la más posicionada, la más extrema, sostiene que por ausencia de imputación objetiva, en ambos casos el sujeto quedaría excluido de la responsabilidad por delito culposo del tercero. Tanto cuando lo convence a otro que se ponga en sí mismo en peligro, cuando lo reta, cuando le suministra el medicamento, y se autocausa esa lesión, como cuando es el propio tercero el que directamente causa la muerte o las lesiones de la víctima que ha asumido la situación de riesgo. Aquí lo cierto es que el delito doloso en el Código Penal, tanto en los delitos contra la vida como en los delitos contra la integridad corporal, exige que se lleve a cabo esa diferenciación. Naturalmente, como toda diferenciación, presenta casos límites en los que es difícil decidir si estamos ante una cooperación al suicidio o ante un homicidio consentido. Y parte de ella para vincular distintas consecuencias jurídicas. En cuanto al criterio de la participación en una autopuesta en peligro que refiere que es impune, señala que en la participación en una autopuesta en peligro de la víctima que deriva en su muerte o en el menoscabo de su integridad física, de su salud, esa conducta del partícipe es impune. Ojo,
Y estoy hablando de partícipe ya como un cooperador doloso en un delito doloso ajeno. Y ojo, doloso. ¿Por qué? Porque si el Código Penal no sanciona, y es lo que estábamos refiriendo hace un momento, no sanciona la participación culposa en un suicidio doloso, ni tampoco la participación culposa o imprudente en unas autolesiones dolosas, pues ni siquiera castigará la participación dolosa en esas autolesiones dolosas, desde luego. ¿Por qué? Pues porque no están contempladas, no porque no se presenten, no porque no se den en la sociedad, simple y llanamente porque no se encuentran tuteladas en nuestras legislaciones penales. Entonces, con mayor razón, tiene que considerar impunes las participaciones imprudentes en un suicidio culposo o en unas autolesiones culposas. Entonces, ahí, en esas condiciones, debemos tener presente que si bien la ley penal sanciona la inducción, la cooperación dolosa al suicidio, no es menos cierto que el suicidio es un homicidio, porque si lo fuera, entonces estas figuras carecerían de razón. Es decir, si no tenemos esas situaciones de inducción y cooperación dolosa al suicidio, y no entendemos que ese suicidio no es un homicidio, pues desde luego que estas figuras de la inducción y la cooperación, pues no tendrían razón de ser. Pero como en nuestro Código Penal la conducta se sanciona, la conducta que llega a sancionarse es privar de la vida a otro, entonces debemos entender que el sujeto pasivo y el sujeto activo son o recaen en diferentes personas. Caso contrario en lo que acontece en el suicidio. En el suicidio sabemos perfectamente que entonces converge en una misma persona tanto el sujeto pasivo como el activo. En esas condiciones, pues por eso no tenemos un precepto legal que tipifique ese comportamiento, siendo por tanto esa conducta del suicidio atípica. Ello debido, insisto, a que no existe una disposición legal que sancione la inducción y la cooperación culposas al suicidio. Y ojo, culposas. Esto, desde luego, nos vuelve a traer en mente esa filosofía, esa obra que hacía referencia del doctor Daza Gómez. Estamos hablando de los temas que gustaba platicar y se apasionaba el doctor Daza Gómez. Ahora bien, en cuanto al criterio sobre la participación en la heteropuesta en peligro que es sancionada, en aquellos casos en los que el tercero, ya no como partícipe, sino como un autor, priva de la vida o lesiona a otro inculposamente, siendo la víctima conocedor del riesgo que asumía, ese autor responde penalmente de un homicidio, o en su caso de las lesiones culposas. Porque como en el homicidio y en las lesiones dolosas es irrelevante para la aplicación del tipo correspondiente que la víctima haya sido o no consciente del riesgo que corrían sus bienes jurídicos en los que se colocaba, lo mismo debe de regir para los tipos paralelos de homicidio y de lesiones culposas, que serán aplicadas independientemente de si el occiso o el lesionado consentía colocarse en esa situación de riesgo. Entonces, sí debemos de tener presente esa circunstancia para que analógicamente determinemos una pena menos severa dentro del marco punitivo correspondiente. Y entonces, derivado de todo esto, que inclusive nos llevaría más tiempo, la conclusión de esta plática sería, por las conclusiones a las que llegamos a abordar, nos dirían que por lo que respecta a la figura jurídica de la heteropuesta en peligro consentida, es siempre punible. La heteropuesta en donde un sujeto se coloca en riesgo por eso otro que realiza esa conducta como autor, siempre será punible. Y en cuanto a la participación en una autopuesta en peligro, es impune. A no ser que el consentimiento en esa autopuesta sea ineficaz, o que el partícipe, además de participar, sea también garante de protección de ese bien jurídico tutelado. Y bueno, pues con esto concluyo la plática. Les digo que abordaríamos muchos temas y tendríamos que otros tantos que tener como sustento para platicar y hablar sobre este tema, principalmente autoría y participación de manera correcta. Pues les agradezco mucho la atención y nuevamente les reitero mis consideraciones y mis gratitudes por haberme invitado y haberme escuchado en esta plática. Gracias.